Hola, somos el equipo número 2 y hablaremos sobre las bacterias que afectan al aparato respiratorio inferior. Primeramente hablaremos de Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las características del patógeno, el Mycobacterium tuberculosis pertenece a la familia de Mycobacteriaceae. Son gram neutros, miden entre 0.2 a 0.7 por 1 a 10 micras. Son ligeramente curvados, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Son aerobios, no son formadores de esporas ni cápsulas. Tienen un crecimiento lento y dentro de la misma familia de Mycobacteriaceae se encuentran también algunos patógenos tales como Mycobacterium africanum, Mycobacterium bombis y Mycobacterium microti. De igual manera, dentro del género Mycobacterium se encuentran tres grupos, los cuales son el primer grupo, el complejo tuberculosis. Pues va a producir la tuberculosis y se encuentra formado por especies como Mycobacterium tuberculosis, el bovis, también el africanum y el microti. En segundo grupo se encuentra el Mycobacterium leprae, y pues es lo que produce la lepra. Y también se encuentran otras bacterias no tuberculosas, denominadas en inglés MOT, que sería Mycobacteria other than tuberculosis, que son oportunistas y producen cuadros no tuberculosos con menor poder patogénico. Y como otras características, también son capaces de sobrevivir durante meses en el esputo, manteniéndose en un lugar apropiado para el patógeno. También puede durar, y se ha visto que puede durar durante semanas en materiales como son alfombras, cadáveres, abonos, en el papel y también en la ropa. Es muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, pero es muy resistente al frío. La patogenia inicia cuando una persona infectada libera partículas infecciosas por medio del aparato respiratorio y esas partículas son inhaladas por una persona sana llegando hasta el alveolo pulmonar. Los datos importantes que cabe aclarar antes de continuar es que Mycobacterium tuberculosis no cuenta con exotoxinas ni endotoxinas, haciendo que estas manifestaciones clínicas realmente estén provocadas por una respuesta del sistema inmune ante la presencia del microbio. El bacilo al llegar al alveolo pulmonar podrá ser opsonizado o fagocitado por un macrófago que lo reconocerá por medio de receptores de mannosas o un receptor CD14 unido a un glucolípido de la pared bacteriana, el lipoarabinomanano. Seguido de eso será fagocitada el bacilo, en donde a su vez se afectará la formación del fagolisosoma tomando al macrófago como un hospedador y se comenzará la secreción de citocinas y quimiosinas como interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y óxido nítrico que activarán una respuesta inmunitaria celular mediada por linfocitos Th1 y una llamada a leucocitos, en donde a su vez se liberarán interleucina 2 y interferón gamma que iniciarán la respuesta celular y una inflamación crónica, además de fiebre, mialgias, cefaleas, hiperglobulinemia, pérdida de peso, astenia y adinamia. Ahora, si la respuesta por parte de los macrófagos es débil, se favorecerá una reproducción de Mycobacterium tuberculosis dentro del macrófago, generando un posterior daño al tejido, llegando a afectar incluso a los vasos sanguíneos, formando tubérculos que posteriormente serán rotos al toser y formarán cavernas. Ahora hablando de la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren casi 4.500 personas a causa de la tuberculosis. Los esfuerzos para luchar contra la tuberculosis han salvado casi 54 millones de vidas, que han reducido la tasa de mortalidad en un 42%. La tuberculosis afecta a ambos sexos de todos los grupos etarios. La carga más elevada se registra en los hombres mayores de 15 años, que en 2018 representaba el 57%. En comparación con las mujeres, que constituía el 32%, y los niños menores de 15 años, el 11%. De igual manera, las personas con VIH, el 8.6%. La distribución a nivel mundial de la tuberculosis es Asia Sudoriental, 44% de todos los casos a nivel mundial, siguiéndole de India con el 27%, África 24% y China con el 9%. En 2016, la CENAPRES registró 21.184 casos de tuberculosis y los estados con un alto índice son Baja California, seguido de Veracruz, Guerrero, Sonora y Tamaulipas. Dentro de los casos nuevos, Veracruz presenta 1.895 casos, seguido de Baja California con 1.587. Después tenemos en morbilidad Baja California con un aumento de 44.9%. Dentro de los primeros 3 meses del 2020, Veracruz presenta un gran número de casos con 1.008 casos,
seguido de Guerrero con 674 y Baja California con 606 casos. La clínica de la tuberculosis es relativamente sencilla en cuanto nos referimos a la tuberculosis pulmonar. Por lo general se observa una tos intensa que dura 3 semanas o más, una tos crónica que no cede. Muchas veces es también perceptible el dolor en el pecho. Este síntoma es característico por la invasión de la bacteria hacia los alvéolos pulmonares. La hemoptisis y la tos con esputo, la hemoptisis siendo la tos con sangre, precedida por la sangre. El esputo por lo general es una flema de color café purulenta. La diaforesis, que son las sudoraciones nocturnas. La fiebre, que generalmente es vespertina y nocturna y no tan elevada, por lo menos 38 grados centígrados marcan las guías de práctica clínica, aunque puede variar también esto. La pérdida de peso y la anorexia son acompañantes, por lo general de un cuadro de tuberculosis crónico, un cuadro de tuberculosis pulmonar. La astenia y la dinamia también son muy fáciles de detectar y acompañan a esta enfermedad en su cuadro clínico. Y por último la disnea, que no es un síntoma por lo general muy perceptible, pero en ocasiones el paciente puede llegar a referirlo. En esta siguiente diapositiva hay un pequeño esquema de lo que sería un resumen más o menos de los síntomas principales de la tuberculosis pulmonar. Como ya vimos, a nivel central y nivel nervioso hay una pérdida del apetito, una fatiga, dinemia, astenia, anorexia. En los pulmones tenemos dolor en el pecho, hemoptisis, tos con esputo productivo y también una tos prolongada que no cede. Mientras que en la piel incluso tenemos los famosos sudores nocturnos o también diaforesis. También hay que sumarle la fiebre, de la cual ya hablamos. Para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis podemos iniciar con un diagnóstico clínico, el cual podemos basarlo principalmente en el examen clínico que se le realicemos a nuestro paciente, los factores de riesgo que esté presente y el cuadro clínico con el que acuda. En este último debemos destacar una duración de la tos por más de 2 semanas, que sea productiva, que tenga presencia de hemoptisis y de diaforesis acentuada en la noche. Posteriormente también podemos hacerlo a través de una prueba inmunológica de tuberculina, y esta se considera positiva en pacientes inmunosuprimidos cuando hay una inflamación arriba de los 5 milímetros. Posteriormente, otro de los métodos más importantes para la detección del Mycobacterium es la baciloscopía. Es el método de diagnóstico más fácil, económico y accesible. Es el examen microscópico directo de una muestra de expectoración que ha sido extendida sobre una lámina de vidrio y que también ha sido teñida mediante el método de Ziehl-Neelsen. Con este método nosotros podemos detectar microorganismos calificados como bacilos alcohol resistentes. Se considera positiva la baciloscopía cuando evidenciamos la presencia del bacilo en 100 campos observados y negativa cuando no hay presencia del bacilo en los campos observados. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de una baciloscopía de Mycobacterium tuberculosis y también se muestra los rangos que la OMS ha determinado para considerar si es positiva 3 cruces, 2 cruces o 1 cruz, y también cómo se considera negativa. Otra forma de diagnosticar al Mycobacterium tuberculosis es mediante el cultivo del mismo, pero este tiene más certeza que la baciloscopía, pero además es más costoso y para su elaboración requiere de más tiempo, alrededor de 6 a 8 semanas para que podamos tener resultados del mismo. El cultivo se va a indicar principalmente para pacientes con resultados de baciloscopía de baja carga o sintomáticos con 2 baciloscopías seriadas negativas y radiografía de tórax que indique alguna patología tuberculosa. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos o NAT también se encuentra disponible como método para la detección rápida y directa de Mycobacterium tuberculosis. Se basa en una PCR en tiempo real, el cual identifica complejos de Mycobacterium tuberculosis y también detecta genes que codifiquen resistencia hacia rifampicina. En cuanto al tratamiento farmacológico de la tuberculosis, sabemos que existen diferentes estudios que nos demuestran su efectividad en una duración a 6 meses
y presentan algunas recaídas a los 18 meses, pero en un sector menor al 2.5%. Este tratamiento va a ser directamente supervisado, también llamado TAES por sus siglas Tratamiento Primario Acortado Estrictamente Supervisado, y que fue sugerido por la OMS, además de que es extendido mundialmente con el propósito de asegurar la adherencia del tratamiento y permitir a aquellos pacientes que tengan este riesgo de abandono a no hacerlo, y detectar a aquellos pacientes que vayan a desarrollar o que estén desarrollando algún efecto secundario a estos fármacos antifímicos. Y su manejo supervisado verificando la ingesta de estos medicamentos va a lograr una tasa elevada de curación. Este tratamiento se va a dividir en dos fases, una fase intensiva y una fase de sostén. Dentro de la fase intensiva sabemos que es un tratamiento diario, de lunes a sábado por un total de 10 semanas hasta que se completen las 60 dosis, y va a ser en una sola toma, al igual que en la fase de sostén. Los medicamentos usados son la rifampicina en su presentación de 600 miligramos, la isoniazida en su presentación de 300 miligramos, la piracinamida en su presentación de 1500 a 2000 miligramos y el etambutol su presentación de 1200 miligramos. En cuanto a la fase de sostén, como ya lo mencionaba, va a ser igual en una sola toma. También es llamado intermitente y va a haber una dosis 3 veces por semana, y en un ejemplo podría ser lunes, miércoles y viernes. Va a tener una duración de 15 semanas hasta completar el total de 45 dosis. Los medicamentos utilizados son la isoniazida en su presentación de 800 miligramos y la rifampicina en su presentación de 600 miligramos. Es importante aclarar que todo esto está presente en la última guía de práctica clínica. En cuanto a la prevención de la tuberculosis respecta, la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de nuevos casos de la tuberculosis pulmonar, la norma oficial mexicana 006 SSA 2 1993 para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria de la salud, y la guía de referencia rápida para el diagnóstico y tratamiento de nuevos casos de tuberculosis pulmonar nos recomiendan las siguientes medidas tanto de prevención primaria como secundaria. En la prevención primaria y en la promoción a la salud tendremos el promover desarrollo de hábitos nutricionales saludables acorde a características y posibilidades del lugar donde se vive, brindar información sobre qué es la tuberculosis, los factores de riesgo que favorecen su surgimiento, la manera en que se transmite, maneras de prevenirla y tratarla, además del impacto que deja a nivel socioeconómico, promover la participación comunitaria para lograr la identificación de tosedores en su comunidad y con ello lograr una adherencia ininterrumpida al tratamiento. En la prevención específica vamos a tener que se va a dar mediante la aplicación profiláctica de la vacuna BCG, la cual según la Secretaría de Salud de nuestro país es una vacuna elaborada con bacterias vivas atenuadas de un cultivo bacteriano de Calmette-Guerin, de donde toma su nombre. La aplicación de la vacuna está dada por el Esquema Nacional de Vacunación en los recién nacidos. Se realiza en la inserción inferior del deltoides derecho por vía intradérmica. La dosis será de 0.1 mililitros de vacuna en mayores de 1 año y para menores de 1 año es de 0.05 mililitros. En contraindicaciones tendremos que a personas enfermas o con temperatura mayor a los 38.5 grados centígrados, bebés prematuros o con peso inferior a los 2 kilogramos, personas con SIDA, los pacientes con VIH asintomáticos pueden recibir la vacuna, enfermos con cáncer, personas que utilicen medicamentos inmunosupresores, alergia a algún componente de la vacuna, y cuando se esté con un tratamiento contra la tuberculosis no se podrá administrar a estas personas dicha vacuna. En la prevención secundaria tenemos que va a ser correspondiente al diagnóstico y tratamiento temprano mencionado previamente. Ahora se va a hablar sobre el Streptococcus pneumoniae. En cuanto a las características del patógeno del Streptococcus pneumoniae, encontramos que este pertenece a la familia de Streptococcaceae. Es una bacteria gram positiva, es anaerobia. Su tamaño es de 1 a 2 por 1 a 8 micras. Tiene forma ovalada, rodeada de una cápsula. Esta pero no va a presentar antígenos de Lassenfield. Se suele agrupar formando cadena de 2 Diplococcus o más bacterias. Y actualmente se conocen más de 90 serotipos de Streptococcus pneumoniae. Pero de estos, nada más los que tienen un mayor impacto clínico y que son responsables del 80% aproximadamente de las infecciones neumocónicas invasoras son nada más 12, los cuales son el Streptococcus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 14, el 18, el 19 y el 23.
También se ha visto, bueno, sus hospedadores son humanos, también han sido roedores, cerdos, primates y otros mamíferos domésticos como son los felinos y los equinos. Y en cuanto al ambiente, este puede sobrevivir en prótesis dentales hasta 7 días. También se ha visto que puede sobrevivir en polvo aproximadamente 20 días, en vidrio de 1 a 11 días y también se ha visto en el pescado congelado y en este puede durar inclusive hasta 180 días. La patogenia principal en las neumonías causadas por Streptococcus pneumoniae o neumococo es principalmente causada porque esta bacteria, que es residente normal de la nasofaringe, en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, puede viajar hacia las vías respiratorias inferiores por medio de su gran adhesión epitelial, en la colonización de zonas extrafaringias y lo más importante y el principal factor de virulencia, que es la cápsula que lo protege de la fagocitosis, puede colonizar muy rápidamente el epitelio de la mucosa, tanto de los alvéolos como de los bronquios y también de las vías respiratorias superiores. En este sentido, tenemos que por medio de diversos mecanismos, por ejemplo la liberación de neuroaminidasa A, entre otras proteínas, inhiben la formación del moco y de la mucina en este, también inhiben el movimiento embatido del epitelio de la mucosa, a su vez por medio de una proteasa inhiben las propias inmunoglobulinas A que produce el epitelio, la mucosa, y también pueden inhibir la lisozima, que la lisozima, recordemos, ayuda a la destrucción de la cápsula celular de peptidoglucano de la bacteria. En la siguiente diapositiva, que es procedente del libro de Harrison, Principios de Medicina Interna, edición 20, tenemos que estos son los principales antígenos presentes en el Streptococcus pneumoniae, en el neumococo. Cabe recalcar que la neuroaminidasa A, por ejemplo, contribuye a la edición, elimina los ácidos siálicos en los glucopéptidos del hospedador y también la mucina para inhibir la capa protectora del moco. Las vellosidades también aumentan y favorecen la invasión, inhiben la fagocitosis. Quizá la proteína de la superficie neumocócica es principalmente la proteína de más importancia, porque a su vez de que inhibe el depósito del complemento, también bloquea la vía alterna del complemento. Entre ellas, otras tenemos por ejemplo la proteína C, la proteína G, el antígeno A, que es la lipoproteína de unión a metales como el zinc y el magnesio, y principalmente participan en la adhesión. También es una de las principales proteínas antigénicas de reconocimiento del sistema inmune. En la siguiente imagen podemos ver que una vez que el Streptococcus pneumoniae coloniza el alvéolo, hay una estimulación sobre los macrófagos alveolares residentes de a través de los receptores Toll-like receptor 4 y 2, en el cual, por ejemplo, la neumolicina se une al TLR4, el ácido lipoteicoico al TLR2 y los peptidoglucanos de la pared celular también al TLR2. A su vez van a aumentar factores de transcripción que lo que hacen es activar vías para la producción de citocinas proinflamatorias, principalmente IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. A su vez también lo que puede pasar es que al activar la vía clásica, esto da lugar a que se liberen moléculas con fusión quimioatrayente como la C5A y también anafilotoxinas, la C3A y la C5A, que estimulan la liberación de sustancias vasoactivas, lo que aumenta la extravasación del plasma y también el reclutamiento de células inmunes, y también la estimulación de los mastocitos para la liberación de histamina, por ejemplo. Las interleucinas y las quimiosinas también atraen a células fagocíticas al sitio de acción o al sitio de infección donde están las bacterias presentes. Y en la siguiente imagen podemos tener un resumen de lo que podemos apreciar en el síndrome obstructivo de la neumonía, el clásico síndrome que se presenta. Hay una colonización por parte del neumococo. Posteriormente hay una multiplicación incontrolada de Los macrófagos alveolares intentan acabar fagocitando a este neumococo, pero al inhibir la fagocitosis intentan producir citocinas proinflamatorias que a su vez reclutan mucho más células inmunes, neutrófilos, mastocitos, entre otras, que van a llegar a lo que sería el alvéolo. Una vez que se reclutaron a todas estas células, va a haber también una extravasación del plasma hacia el líquido intersticial
porque hay una mayor permeabilidad vascular, también por la liberación de histamina, por ejemplo. Una vez que hay esto, se empieza a ver un exudado, una generación de exudado alveolar, que es característico en la tos purulenta, que se observa en esta enfermedad, en la neumonía causada por estreptococo. Y también hay una inflamación, obviamente, del propio alveolo por la participación de las citocinas proinflamatorias, un aumento del moco también, el edema característico y la muerte de células inmunes que contribuyen a la formación de pus y a la tos purulenta que ya les mencioné. Entonces estos son casi los factores principales que aumentan la gravedad de la enfermedad, como ya lo vimos, la insuficiencia respiratoria, la disnea y el síndrome obstructivo pulmonar. En cuanto a la epidemiología del Streptococcus pneumoniae, se considera que 6 a 11 de los serotipos más comunes del estreptococo causan alrededor del 70% de todas las infecciones invasoras en niños en todo el mundo. Además, es considerado el segundo agente que causa más neumonía adquirida en la comunidad, y se encuentra situado solo después del virus sincicial respiratorio. Además de todos estos casos de neumonía, 95% de todos ellos y el 99% de las muertes por neumonía en niños menores de 5 años se producen en los países de bajos y medios ingresos. En caso de América, en 2015 se estimó la incidencia de 358 casos por cada 100.000 niños menores a 5 años, causando además alrededor de 5.700 muertes. Las causas de las muertes, principalmente dadas por el Streptococcus pneumoniae, se reparten 81% acorde a la neumonía y 12% acorde a meningitis. En cuanto a este último rubro, se considera como el principal responsable de la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana en América, igual en 2015, se estimó una incidencia de 16.6 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. En las manifestaciones clínicas generadas por Streptococcus pneumoniae tendremos dos principales afecciones, una en vías respiratorias altas, que será el síndrome de otitis media bacteriana aguda, y una en vías respiratorias bajas, como la neumonía. Cabe aclarar que la neumonía es provocada por múltiples agentes, pero en este caso el estreptococo puede generarla. Para el síndrome de otitis media bacteriana aguda tendremos como cuadro clínico clásico una mayor presencia en niños, fiebre, dolor en el oído afectado de tipo pulsátil o lacerante, irritabilidad, llanto, una pérdida de apetito y en ocasiones una secreción hemática o purulenta. Para las manifestaciones clínicas presentes en la neumonía generada por Streptococcus pneumoniae tendremos que se presentarán antecedentes de una enfermedad viral, en donde tendremos que distinguir signos y síntomas que nos indiquen una infección viral, como haber presentado una tos productiva, febrícula y coriza. Después de identificar que se cursó con una patología viral, podremos identificar si el caso es Streptococcus pneumoniae al presentar una temperatura mayor a 38.9 grados centígrados, una tos productiva con posible compañía de hematíes o esputo, dificultad respiratoria, dolor torácico de tipo pleurítico y a la auscultación la presencia de estertores. En cuanto al diagnóstico para Staphylococcus pneumoniae, existen diferentes pruebas. Una de ellas es la detección de antígenos, que como bien sabemos el polisacárido C del neumococo se va a excretar por medio de la orina y lo podemos identificar por medio de un inmunoanálisis comercializado, en donde como bien sabemos vamos a necesitar una muestra de orina bien concentrada por medio de ultrafiltración, la cual tiene una sensibilidad del 70% y que sabemos no está recomendada para realizarse en niños. En el caso de los cultivos, vamos a ocupar muestras de esputo que se deben sembrar en un medio enriquecido con nutrientes y va a ser complementado con sangre. Este Staphylococcus pneumoniae se va a aislar en un total de 50% de los pacientes con neumonía, puesto que su proliferación se va a ver afectada por condiciones como son las bacterias bucales, que normalmente están ahí y son contaminantes.
Además de que aquí el técnico o el especialista necesita una habilidad para distinguir este Staphylococcus pneumoniae de otros Streptococcus alfa-hemolíticos que normalmente están en la muestra. Y algo importante que resalta la bibliografía es que no se deben llevar a cabo cultivos de muestras obtenidas a partir de la nasofaringe o del oído externo. En cuanto a la tinción de Gram, sabemos que este es el método más rápido donde vamos a observar diplococos Gram positivos rodeados de una cápsula que normalmente no se tiñe, aunque podemos observarlos a veces Gram negativos debido a una tinción inadecuada. Su morfología además puede verse distorsionada por el uso previo de antibióticos y aquí vamos a observar algo llamado reacción de Kellung del alemán hinchazón, donde solamente va a ser una confirmación. Y aquí vamos a mezclar anticuerpos anticapsulares polivalentes con las bacterias para después examinar si hay o no presencia de esta reacción. También tenemos la prueba de optoquina, la cual va a ser una siembra en una placa de agar sangre en donde vamos a colocar un disco saturado de optoquina con el fin de ver si alrededor de una noche se observa una zona de inhibición. La prueba es positiva cuando hay una zona y cuando no, pues es negativa. Y finalmente la prueba de solubilidad de la bilis, que como bien sabemos el Staphylococcus pneumoniae se va a alisar con rapidez cuando activa estas autolisinas por su exposición a la bilis. Entonces simplemente se deja caer una gota de bilis en una colonia aislada y se deja disolver por unos minutos. El tratamiento del neumococo se divide dependiendo la severidad de la bacteria en el cuerpo. En baja severidad, el tratamiento más eficaz en pacientes es la penicilina, amoxicilina 500 miligramos 3 veces al día, vía oral por 7 o 10 días, ya que se asocia en cepas sensibles con el neumococo, además que inhibe la síntesis de la pared bacteriana en la parte donde se encuentra el peptidoglucano. Tratamiento para severidad moderada se recomienda el uso de beta-lactámico como amoxicilina más macrólido claritromicina. También se puede utilizar fluoroquinolona como levofloxacino 750 miligramos intravenosa o parenteral o moxifloxacino 400 miligramos intravenosa o parenteral. La familia de la fluoroquinolona bloquea la topoisomerasa 2 que se relaciona con la síntesis y replicación del DNA bacteriano. En el medicamento de alta severidad tenemos que se utiliza amoxicilina más ácido clavulánico por vía parenteral. Es de la familia de los inhibidores de la beta-lactamasa, ya que su función de este fármaco es que las bacterias no destruyan la amoxicilina. En algunos estudios se ha asegurado que esta combinación fortalece la actividad bacteriana del antibiótico. También en pacientes con alto riesgo se receta penicilina G sódica por vía intravenosa, ya que es más rápida, así como su eliminación renal. Actúa interfiriendo la síntesis de la pared celular de las bacterias en fase de multiplicación, en los casos en que sea necesario administrar dosis diarias de 20 millones de unidades. Se debe considerar sensibles a penicilina si la concentración mínima inhibitoria no es superior a 1 miligramo por mililitro, en sensibilidad intermedia cuando concentración mínima inhibitoria es de 2 miligramos por mililitro y resistentes cuando es mayor a 4 miligramos por mililitro. Por ende, nos hemos de basar en los datos existentes en resistencia del neumococo, siendo alrededor del 40% de sus cepas resistentes a penicilina, aunque afortunadamente la mayoría son parcialmente reversibles, con lo que es posible emplear dicho antibiótico, aunque a dosis más elevadas. En pacientes con alergia a penicilina se administra una cefalofosforina de segunda o tercera generación. Puede utilizarse junto con un macrólido, en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico. Entre las medidas preventivas para hacer frente a la neumonía se encuentran las siguientes, que dicho sea de paso son recomendadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante la Guía de Práctica Clínica, la Guía de Referencia Rápida proporcionada por el Consejo General de Salubridad, además de la Norma Oficial Mexicana 024 SSA 2 1994 para la prevención y control de las infecciones respiratorias agudas en la atención primaria a la salud. Como parte de la prevención primaria en la promoción de la salud, consistirá principalmente en la información y orientación a la comunidad sobre la importancia y consecuencias que de esta enfermedad se derivan, haciendo mayor énfasis en aquellos niños menores de los 5 años de edad. Promover la lactancia materna al menos hasta los 6 meses de edad y si es posible hasta el año de edad. Evitar los cambios bruscos de temperatura, así como el contacto con personas enfermas. Una ingesta de abundantes líquidos y alimentos como frutas y verduras que contengan vitamina C.
y dar capacitación a la población sobre cómo identificar síntomas tempranos de la neumonía para solicitar ayuda médica oportunamente. En la prevención específica va a hacer referencia a la aplicación de la vacuna, de la cual se conocen dos tipos según datos de la Secretaría de Salud de nuestro país. La primera es la vacuna conjugada PCV 10 o 13, con 10 y 13 serotipos respectivamente, las cuales además de prevenir la producción de neumonía pueden derivar en prevenir enfermedades como meningitis o bacteriemia. Esta se aplica a niños y niñas menores de 2 años de edad a los 2, 4 y 12 meses. En el muslo derecho, como inyección intramuscular, son dosis de 0.5 mililitros y está hecha de polisacáridos capsulares purificados. Y la vacuna antineumocóxica de polisacáridos PPSV 23 protege contra 23 tipos de neumococos y se aplica principalmente en nuestro país a partir de los 2 años de edad, adultos mayores de 65 años de edad y sobre todo aquellos que poseen mayores factores de riesgo como diabetes, enfermedades crónicas del corazón, enfermedades respiratorias, VIH, personas con alcoholismo, entre otras. Se aplica en el brazo derecho por medio de una inyección intramuscular y una dosis única de 0.5 mililitros. Entre las contraindicaciones de estas vacunas tenemos reacciones graves a los componentes, temperatura mayor a 38.5 grados centígrados, pacientes con terapias inmunosupresoras, así como pacientes que cursan con una enfermedad de vías respiratorias. La prevención secundaria corresponde al diagnóstico y tratamiento temprano mencionado de manera previa.